El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Por eso es fundamental que los hogares crezcan en unidad. Si tú dejaste a tu esposa, pídele perdón a Dios, porque es como si dejaras a tu propio cuerpo desnudo. Y tú me dirás, es que nadie se la aguanta. Tú la creaste así. Y tu esposa que me escuchas, baja la guardia, reflexiona, ¿cuál es tu comportamiento? Hay mujeres que se centran en sí misma por falta de atención del esposo y se vuelven gritonas, se vuelven ásperas, se encierran en sí misma y se vuelven egoístas. La Biblia dice que tú debes obedecer a tu esposo como Cristo obedeció al Padre, como la iglesia se somete y obedece a Cristo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ella es una sola persona con él. Cuando Dios sacó de Adán a la costilla, el hueso, y de ahí nace la mujer. ¿Qué dijo Adán? Esta es Eva, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y la llamó Eva. Dice la Biblia que el hombre es la gloria de Dios, la imagen y semejanza. La mujer es la gloria del varón e imagen y semejanza del varón. Y son una sola carne en Cristo, son imagen y semejanza de Dios. Por eso ya no hay ni hombre ni mujer en Cristo, pero sí hay una responsabilidad en el varón de proteger y una sumisión y obediencia en la mujer. ¿Por qué al hacerlo realmente se promueve su propio bienestar, tanto como cuando tú cuidas tu propio cuerpo? La bondad de un hombre hacia su esposa será recompensa con creces por la felicidad que ella le brinda y toda la verdadera solicitud que él muestra para hacerle feliz. Resultará más valiosa de lo que cuesta. Si hay un problema con carácter, personalidad en tu esposa, mírate, ¿qué has hecho, varón? Tú no puedes culpar a la familia. Pueden haber aspectos, sí. Pueden haber cosas, sí. Pero quien tiene la capacidad no es el profesional que tú buscaste para que hiciera tu trabajo. Eres tú, varón. ¿Cómo lograr poder armonizar cuando la esposa es una líder? Cuando la esposa innatamente es la que lleva el mando. Aquí en mi casa tengo una pequeñita que es líder. Innata. Es una mujer valiosa. Y ella es la que a veces cuando no estamos ocupa la dirección de la casa. Hay mujeres así. Por eso el hombre debe tener sabiduría, inteligencia, tacto, gracia para poder engranar la familia. El versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Me duele cuando escucho yo a personas en casos particulares de salud
en sus cuerpos y se los atribuyen a Satanás o ataques de Satanás y me duele. Porque quien sustenta la iglesia es Cristo. Hay momentos que uno está realizando un trabajo y se puede una astilla de un palo meter, ¿sí? Y puede enconar la parte que se mete la astilla y se vuelve algo incómodo. Pero no podemos atribuir cuando nuestra naturaleza caída ha traído la enfermedad. Entonces hay personas que sufren enfermedad y le atribuyen al diablo. Y es que el diablo, yo digo, pero un momento, ¿dónde está tu unidad de iglesia en Cristo? Se vuelve un sofisma de distracción culpar a Satanás. Yo no niego sus artimañas, pero si estoy unido a Cristo, ¿cómo me va a tocar? Hay personas que tienen problemas y a veces le falta liderazgo en dirigir esos problemas. Tú tienes un vecino bulloso y si tú actúas también con guerra, pues se va a formar un tropel, se van a formar unas rencillas, se van a formar. ¿Por qué no hacer las cosas de una manera en la cual tú con una sonrisa le digas, oh vecino, anoche estuvo muy fuerte la música, me dejaste también desvelado? A que uno vaya y haga una confrontación. La Biblia dice que hay más respeto cuando tú haces enrojecer a otro con una palabra amable que ganarte un buen pleito por una palabra áspera. La palabra áspera hace subir el furor, mas la palabra aplacada lo desarma. Quería decir eso. No podemos culpar a Satanás en todo. Si viene la enfermedad en nuestra vida es por algún problema, pero hay el poder para destruir la enfermedad. Ahora, basémonos en la familia. Nadie jamás aborrece su propia carne, sino la sustenta y la cuida. Estas acciones expresan las responsabilidades gemelas que provee para su necesidad y ayudar a crecer y a madurar en Cristo. Cuando hay un liderazgo en el hogar, los hijos van en la dirección correcta. Yo doy gracias a Dios por nuestra familia. Y doy gracias a Dios porque Dios ha permitido crecer con ellos, hacer el curso con ellos. Y doy gracias a Dios porque nos han dado unos buenos regalos. Y eso vale más que cualquier cosa. Por eso, sustentar y cuidar es parte del varón, no de la esposa. El que hace crecer, el que ayuda, el que sustenta, es el varón. Como mostrar afecto tierno y cálido para que tenga comodidad y seguridad. Este versículo refuerza el argumento del anterior y usa un principio universal. Nadie maltrata su propio cuerpo. Al contrario, uno lo sustenta, alimenta, provee, lo cuida, protege, atiende. Este cuidado debe ser el modelo para el marido hacia su esposa. Ahora, el apóstol introduce a Cristo nutriendo, protegiendo y cuidando a la iglesia. Si esto no hay en nosotros, no podemos decir
yo soy cristiano. Tú puedes ser simpatizante, tú puedes ser como el religioso judío, sacarle la prenda y sacarle el argumento y terminar diciendo, como hoy los famosos judaizantes cristianos, que ya en la gracia no puede existir, porque la gracia derrumbó el concepto del judío y derrumbó el concepto de la ley. Si tú atiendes y lees la Biblia dice que cuando venga el anticristo y se restablezca el templo y el sacrificio, no habla de la ley, el restablecimiento de la ley, no, habla de una falsa adoración, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Y es en la falsa adoración y la idolatría que Satanás toma ventaja y se hace adorar. El problema no está en la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Si tú entiendes lo que la gente debe hacer para salvarse en los 144,000, es reconocer a Jesucristo como el Mesías. De hecho, todo Israel se dará cuenta de que en verdad la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, el que se anunció, era el verdadero Mesías. La cuestión de estos últimos tiempos no es la ley, es el restablecimiento del culto y la adoración expresada en sacrificios de animales. Y tendrá que hacer algo para que les permitan a ellos sacrificar. De hecho, tendrá que haber un acuerdo con animalistas y bueno, etcétera, etcétera. Me desvío del tema. Cristo nutre, protege y cuida a la iglesia, la cual es su cuerpo. El esposo debe hacer lo mismo por su esposa. El verbo sustentar de Efesios 5:29 y lo cuida como también Cristo a la iglesia, proviene del griego. Y su implicación para el marido es profunda y multifacética y cubre el bienestar completo de la esposa. Sustenta, en el contexto implica un acto continuo, nutre, provee y fomenta el crecimiento en la relación. El significado de la palabra entrepei, que es alimentar, nutrir o criar, como se cría un niño, se traduce de las siguientes responsabilidades materiales y físicas del esposo. Provisión de las necesidades básicas. Implica garantizar que la esposa tenga todo lo necesario para una supervivencia y bienestar físico. Alimento, refugio, vestido y seguridad. El marido debe trabajar y ser proveedor responsable, asegurando que su esposa nunca padezca necesidad. Cuidado activo. Al igual que una persona alimenta y cuida su propio cuerpo diariamente, el sustento es un acto constante, no es una provisión esporádica. Tú no comes cada vez que te acuerdas, no. De hecho, se ha establecido desayuno, almuerzo y comida. Algunos establecen desayuno entre desayuno y almuerzo, almuerzo, después del almuerzo, medias nueve, después de las medias nueve, la comida. Y es algo que tú tienes innato. Tú a tu esposa un detallito, una palabra, una caricia que no solamente sea la necesidad de estar con ella en la intimidad, etcétera, etcétera. Recuerda que nadie te enseña a alimentarte. Así debe ser tu hogar.
no es una provisión esporádica, sino una atención diaria y diligente a las necesidades físicas de ella. Ahora, hay una implicación espiritual y emocional. El varón es el sacerdote líder de la casa. Aquí todas las noches se realiza un altar, culto familiar. El apóstol está usando el cuerpo humano como un modelo para la unión de Cristo y la iglesia. Una sola carne. Y a su vez, esta unión es el reflejo de Cristo y la iglesia. El sustento debe elevarse a un plano más allá de lo físico. ¿Por qué? Porque debe haber una nutrición emocional o fortalecer su crecimiento. Sustenta implica nutrir su alma y su espíritu. Y esto incluye animar y valorar. Ser la fuente principal de la afirmación y el elogio, ayudándola a fortalecer en su identidad y dones. Por eso es inconcebible desvirtuar el texto, la mujer calla en la iglesia, para decir, es que no pueden haber pastoras, es que no pueden haber mujeres ministrando, cuando esto se cae por su propio peso. Ya no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. En Cristo se rompe esa barrera que se había establecido debido a la caída del hombre. Ahora, defenderla, protegerla no solo del peligro externo, sino también de la crítica y el juicio innecesario. Ahora viene algo que es la santificación. El apóstol lo usa en 1 Corintios capítulo 7. Ya después lo vamos a mirar si nos da el tiempo. Pero en el mismo Efesios nos envía al versículo 26 de Efesios, que no está ahí en el estudio, donde dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El varón santifica a la mujer. En otras palabras, la nutre espiritualmente. Cristo se entregó por la iglesia. No una iglesia perfecta, no. La hace perfecta y la santifica. ¿Por qué? Por la extensión que Él es para la iglesia. El esposo es lo mismo para su esposa. Es un líder espiritual. Debe fomentar la relación con Dios, orar por ella y con ella. Crear un ambiente propicio, asegurar que el ambiente del hogar sea un lugar de paz, de gracia y de verdad que promueve su madurez cristiana. Y en eso sí que Dios le enseña a uno sustentar y cuidar. La palabra acariciar del griego talpei muestra que son dos aspectos completamente responsabilidad del esposo. Sustenta y cuida. Sustenta, da la provisión de lo necesario y cuida, provisión de lo íntimo. Sustento enfoca la nutrición y la fuerza. Cuida enfoca la ternura y el calor y la protección. El ejemplo da alimento y el ejemplo da calor. Así que es necesario vivir y vivir para crecer y sustentar. Tratar la máxima delicadeza de afecto y protección, pues ambos son inseparables, tal como el amor y el cuidado que uno da a su propio cuerpo. Ahora viene
el Espíritu Santo, el apóstol, a decir, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Literalmente, la iglesia pertenece a Cristo. Miembros de su cuerpo. El Señor provee para su iglesia todo lo necesario porque la iglesia está conectada a Él de una forma íntima e inseparable. Por eso vuelvo y te digo, es inaudito decir, es que Satanás me produjo o el enfrentamiento con alguien me produjo. Es un error. Nadie puede producir algo en el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo natural, pues, contiene las enfermedades, contiene las afecciones, contiene una serie de cosas. Pero cuando tú sabes que tu cuerpo está en Cristo y viene algo, tú lo reprendes. Tú no lo aceptas. Tú lo rechazas. Tú lo repeles. Por eso la palabra de Dios dice claramente, tú cuidarás en completa paz. Dios nos cuida. Él nos cuida. ¿Tú te has preguntado qué sería si Cristo no cuidara a la iglesia? Disminuiría su propia gloria, ya que la iglesia es la que le ofrece alabanza y obediencia a Dios. Por eso el matrimonio, la vida del esposo que está unida tan íntimamente a su esposa, que son uno solo, se cuida de ella y se cuida como a uno mismo. Hay un detalle en esta frase, aunque la frase a menudo se omite en la lectura de los versículos del matrimonio, es crucial porque conecta la ilustración con la realidad espiritual. El apóstol parte de algo que el hombre tiene, su propio cuerpo. En su propio cuerpo está su esposa, no es un objeto. La esposa no es algo agregado, es carne de su carne. Y esto hace que la realidad de Cristo con su iglesia se vuelva real. ¿Por qué? Porque está justificada por el amor. El amor no eros, no filial y no las otras clases de amores que hay, sino por el amor de Dios, el ágape, manifestado en agapao, amar. El esposo debe amar como Cristo ama. La iglesia es literalmente el cuerpo de Cristo. Por la extensión, cuando el esposo ve a su esposa como parte de sí mismo, termina con el versículo 31. Cuida y ama, y se vuelven lógicos y necesarios. Cuando hay un hogar separado, es porque tú no has valorado el sacrificio que hizo Cristo por su iglesia. ¿Pueden haber cosas? Sí, pero hay que buscarle la forma. Hay que buscar la forma. ¿Cómo lo hago? Mi hermano, necesitas de sabiduría. ¿Dónde está? Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual es rico y abundante y la da sin reproche. Nadie puede conocer más a su esposa que usted mismo. Yo no puedo darle mi consejo, no puedo darle lo que yo hago porque mi esposa es diferente a la tuya. Hay que trabajar. Ahora, algo que me llama la atención es que el apóstol cita Génesis 2:24. Cuando Dios crea de la costilla de Adán a la mujer, Él expresa una frase la cual
Dios hace que el apóstol la traiga en el hogar. Y es la base de la institución del matrimonio. Este versículo tiene dos componentes esenciales. Pero yo creo que debemos dejarlo ahí, ¿sí o no, no? Porque es bastante y es tan hermoso que solo se lo voy a enumerar. Viene este versículo de Génesis 2:24 en dos direcciones. La primera, separación. Dejará. Dejará un amor filial para abrazar el amor verdadero, no el eros. Si tú has construido tu hogar sobre el eros, tienes problemas. Si tú has construido tu hogar sobre el filial en tu esposa, pues vas a seguir viviendo en casita de papito y de mamita, y cuando haya un problema, papito acude a salvar. Cuando a veces uno comete un error. Hay una unidad que toma la base de todo y ya deja en segundo plano el hogar de los padres. Y es una unidad prioridad principal. Tiene como prioridad sobre la relación filial. El hombre debe establecer un nuevo hogar donde él se establece como cabeza. Y recuerda que la cabeza no es para ser jefe, ni líder, ni mandatario, para proteger. Y viene la segunda dirección, unida o unirá y forma una sola carne. Aquí subraya la profunda e íntima unión del matrimonio. Por eso Satanás quiere acabar el matrimonio. Hoy los jóvenes no se quieren casar. Y si se casan, se separan como cambiarse de ropa. Y debemos tener cuidado. Iglesia, cuando falta carácter, se cometen errores. No podemos justificarlos. Y se paga con lágrimas de sangre, se paga. Pero fiel es Dios que nos ayuda. Fiel es Dios que nos sustenta. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Él tome su palabra. Y esta palabra se pueda hacer realidad a tu vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tú nos enseñas y te pones como el ejemplo primordial. Tú nos enseñas con tu mismo ejemplo. Así como tú diste tu vida por nosotros para formar una familia. Porque Dios siempre anda buscando una familia. Lo quiso hacer con el primer Adán, alma viviente, pero no se logró. Ahora viene un segundo Adán a formar y establecer una familia, espíritu vivificante. Y lo logramos porque hoy somos la gran familia de Dios en Cristo. Somos la esposa de su Hijo. Somos la unidad que Adán y Eva desvirtuaron en el Edén. Pero ahora en Cristo somos más que victoriosos. Padre, yo te pido que esta palabra llegue y penetre a cada corazón, a cada vida. Lo hago con mucho amor, con mucho respeto. No lo hago, Señor, para demostrar conocimiento, sino para que la gente se atraiga hacia ti y se pueda mirar en ti. Tú eres nuestro espejo. Ese espejo que había en la fuente de bronce, hecho con los espejos de las mujeres de Israel, donde su aspecto era rojizo, y el sacerdote se veía rojizo porque representaba la obra de Cristo en la cruz, la palabra. Cuando nosotros nos vemos en la palabra, ella nos confronta. Cuando nos vemos en la palabra, ella nos hace crecer.
Y a veces, por falta de carácter y de conocimiento de la misma palabra, cometemos errores. Pero Padre, gracias a Dios por tu palabra. Gracias a Dios porque tú llegas a tiempo a salvar nuestras vidas del pecado y de la muerte, a cambiar nuestras vidas de la muerte espiritual. Gracias, Dios. Gracias te damos por tu palabra y por una oportunidad que tú das, la cual debemos cuidar y luchar hasta el final. Yo te pido, Padre, que tú sanes, que tú libertes, que todo concepto erróneo y profundizado por cualquier forma o filosofía o conocimiento del maligno que ha querido venir a dañar la iglesia, sea destruido por el poder de tu palabra. Te amamos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por escucharnos, por atendernos, por estar con nosotros. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. He aprendido en estos últimos programas y yo mismo me reflexiono y me cuestiono. Y le digo, Señor, ayúdame a ser verdaderamente como tú quieres que yo sea. Gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por unirte al canal de YouTube. Gracias por ver las prédicas en las diferentes redes. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y qué bueno poderte acompañar cada día, cada momento y cada hora. Que la paz de Dios esté contigo. En el nombre de Jesús, gracias. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.